Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus 2. Trabajo: glándula adrenal. Integrado por Cruz López Raúl de Jesús, López Méndez Carla, Morales Gómez María Esther, Osuna Pereira Óscar Alberto. Grado y grupo: segundo semestre, grupo C. La materia de fisiología y el médico veterinario Mario Hidalgo. Glándula adrenal o glándula suprarrenal. Se dice que es una glándula pequeña que produce hormonas, esteroides, epinefrina y norepinefrina. Estas hormonas ayudan a controlar los latidos del corazón, tales como también la presión arterial y otras funciones importantes del cuerpo. Hay dos glándulas adrenales, cada una ubicada sobre cada riñón. Como también se le conoce a la glándula adrenal, tiene un nombre significativo, el cual se le puede llamar glándula suprarrenal. Dice que en la glándula adrenal o suprarrenal se pueden encontrar dos glándulas adrenales, cada una ubicada sobre cada riñón. Se debe de tener en cuenta que la glándula suprarrenal izquierda no es del todo superior, sino es más un poco medial. Además, en otros animales está situada en otras zonas del organismo. Es por ello que se les denomina glándulas adrenales. Las glándulas suprarrenales se sitúan en el retroperitoneo, en la cara anteposterior de los riñones, y son irrigadas por las arterias suprarrenales superior, media e inferior. Médula suprarrenal y corteza suprarrenal. Se dice que la médula suprarrenal está compuesta principalmente por células cromafines, productoras de hormonas, y es el principal órgano de conversión de tirosina en catecolaminas, tales como la adrenalina, la epinefrina y noradrenalina. La norepinefrina. Las células de la médula suprarrenal se derivan embriológicamente de las crestas preganglionares, como la sinapsis entre fibras pre- y postganglionares. Ocurren en los ganglios nerviosos autonómicos. La médula suprarrenal puede considerarse un ganglio nervioso del sistema nervioso simpático. Esto lleva a una respuesta situada estresante, como es el ejercicio físico o el peligro inminente. Las células de la médula suprarrenal producen catecolaminas que son incorporadas en la sangre en una relación de 70:30 de epinefrina y norepinefrina, respectivamente. Y en lo que es la corteza suprarrenal, se dice que la rodea la circunferencia de la glándula suprarrenal y su función consiste en regular varios componentes del metabolismo y produce mineralocorticoides y glucocorticoides, que incluyen las de aldosterona y cortisol. La corteza suprarrenal también es un lugar secundario de producción de hormonas sexuales, tanto femeninos como masculinos. La corteza suprarrenal segrega hormonas esteroides de naturaleza lipídica, por lo que las células presentan abundante retículo endoplasmático liso y mitocondrias. En función de los tipos celulares y de la función que realicen, para decirse que tienen tres capas diferentes de tejido, sería zona glomerular, zona fascicular y la zona reticular, en la cual en la zona glomerular podemos encontrar producción de mineralocorticoides, principalmente aldosterona,
y una alta producción de glucocorticoides, principalmente el cortisol, cerca del 95%, y la zona reticular que produce de andrógeno como la testosterona. Insuficiencia suprarrenal primaria. Se dice que la insuficiencia suprarrenal se debe a una enfermedad intrínseca de sus suprarrenales. Las causas más frecuentes son la tuberculosis y las adrenalinas autoinmunitarias. La tuberculosis, dado a que destruye la corteza y la médula, provoca una deficiencia hormonal global, y la adrenalina autoinmunitaria afecta solamente a la corteza, sin que se produzca destrucción de lo que es la médula. También de insuficiencia son causas para los hongos, amiloidosis, cirugías, fármacos, esto ya que inhiben las enzimas que sintetizan el cortisol, ketoconazol, y enfermedades congénitas. Esto se puede llegar a caracterizar porque hay un difícil de glucocorticoides y además de mineralocorticoides. Lo que se hace la diferencia con la insuficiencia suprarrenal secundaria y terciaria, donde la deficiencia es un glucocorticoide, ya que los mineralocorticoides, aldosterona, se mantienen indemnemente gracias a su regularización de feedback corto por medio del sistema renina-angiotensina de la presión arterial, de la concentración de potasio y en menor medida la estimulación de ACTH. Tenemos la corteza cerebral, influye en la médula suprarrenal, dado a que se ha remarcado que ante el estrés, el hipotálamo puede transferir impulsos a las neuronas del sistema nervioso o simpático. Dado a esto, estimula la producción de adrenalina y noradrenalina. Los corticoides adrenales se sintetizan a partir del colesterol. Los procesos de síntesis de los esteroides adrenales siguen las vías clásicas de biosíntesis esteroidea, como se ha indicado anteriormente. El colesterol es la principal materia prima en la síntesis de estas hormonas, que en este caso son las hormonas en las glándulas adrenales, que son los glucocorticoides y las mineralocorticoides, que de estas les hablarán más adelante. Está disponible en las células que sintetizan esteroides porque se almacenan en grandes cantidades en forma de éster en gotas lipídicas intracelulares. Uno de los principales pasos durante la formación de las hormonas esteroideas es la hidrólisis del éster. En esta fase inicial, este proceso participa una enzima que incide en la cadena lateral de carbono de la molécula, dando un lugar a un esteroide de 21 carbono, que este también es conocido como la pregnenolona. Esta fase se produce en la mitocondria. Todas las hormonas esteroideas, con independencia de su forma, utilizan de la pregnenolona en su ruta de la síntesis. Como les había dicho, todas las hormonas tienen como el precursor común, que en este caso es el colesterol, que bien puede ser sintetizado por las células adrenales o pueden ser captados por la corriente sanguínea, que en este caso sería la LDL lipoproteínas de baja densidad, y almacenada en el citoplasma de las células cortiadrenales como ésteres de colesterol en gotas lipídicas. La regulación
de las glándulas adrenales o suprarrenales. Es uno de los principales elementos que hay que considerar en todas las hormonas. En este caso, de las glándulas adrenales o suprarrenales, nosotros encontramos la disposición de un eje hipotalámico, hipófisis suprarrenal, donde tenemos la liberación de un factor hipotalámico denominado CRH, la hormona liberadora de corticotropina, constituida por 41 aminoácidos. Esta hormona se libera en respuesta de diferentes elementos regulados siempre por un ritmo circadiano. Nosotros tenemos un pico de secreción en horas de la mañana, entre las 4 y las 6 de la mañana antes del despertar, y un valle en hora de la noche. Hay diferentes elementos estresores, por ejemplo, algún tipo de estrés neurogénico, miedo, temor, ansiedad o algún tipo de estrés metabólico, hipoglucemia, hipotensión, fiebre, algún tipo de lesión celular, etc. Esto induce a la liberación de CRH, que va a las células corticotropas de las hipófisis anterior para inducir la expresión de un elemento precursor que se denomina la propia melanocortina. La propia melanocortina es un elemento precursor de la hormona como tal responsable de este eje, que es el adrenocotropina, gracias a la expresión de la POMC por diferentes enzimas de clivaje. Se libera la ACTH, que posteriormente va a actuar a nivel de las células de la capa fascicular reticular, estimulando la producción de cortisol y andrógenos directamente en las células corticotrópicas. Pueden actuar la vasopresina, la AADH, exotocina proinflamatorias para inducir la liberación de la misma. Recordemos que la CRH se produce en la neurona del núcleo paraventricular hipotalámica, al igual que la vasopresina. Por lo tanto, puede liberarse de manera conjunta, ejerciendo un efecto sinérgico. Como ven, acá tenemos ciertos elementos que regulan esta secreción. Ya habíamos mencionado el retículo circadiano, mencionamos el estrés. Hay que mencionar la retroalimentación negativa. Como todo eje, la liberación del producto final, este caso, el cortisol, lleva una retroalimentación negativa a nivel hipofisiaria, de nivel hipotalámico, disminuyendo la liberación de CRH y ACTH para mantener la actividad del eje. La citocina proinflamatoria induce la producción de ACTH como mecanismo de retroalimentación negativa y de hematosis inmunitarias. En vista de los efectos inmunosupresores del cortisol, la ACTH ejerce estos efectos estimulantes de la producción de cortisol a través de un receptor específico que se llama el receptor de melanocortina tipo 2, el cual activa en el ciclo.
Así, la producción de AMP cíclico, estos efectos pueden dividir de acuerdo a su cronosidad en el tiempo en efectos inmediatos, subagudos, por decirlo así, efectos crónicos o efectos a muy largo plazo. Dentro de los efectos inmediatos tenemos la estimulación de la proteína STAR, la entrada del colesterol de la mitocondria y la formación de pregnenolona. Los efectos subagudos, los efectos un poco más largos, a largo plazo, tenemos los efectos sobre la transcripción de las diferentes enzimas de la esteroidogénesis y la estimulación en los receptores de LDL para estimular la capacidad de colesterol y a más largo plazo el efecto trófico que tiene la ACTH sobre la corteza adrenal o suprarrenal. Esto es súper importante porque ante una disminución de los niveles de ACTH por atrofia suprarrenal, y esta hipotrofia suprarrenal se puede presentar entre otras cosas. Un claro ejemplo farmacológico entre la administración de esteroides exógenos. Supongamos que tenemos un paciente con una enfermedad autoinmunitaria o un paciente receptor, para que me entiendan. Un paciente receptor de algún traspaso de órgano, en donde tenemos que administrar esteroides a muy alta dosis y a muy largo plazo, en vista de la cronosidad de la patología. En estos casos, la administración exógena de esteroides lleva a la supresión del eje fisiológico. Imagínenselo como un eje de retroalimentación negativa permanente, unos niveles extremadamente elevados de cortisol y de corticosteroides, disminuirlas por acciones hipoficiarias, hipotalámicas o a niveles de ACTH. Imagínense que técnicamente la caída de los niveles de ACTH llevan a una hipotrofia suprarrenal. Si se retira de manera brusca los esteroides que lo estoy administrando al paciente, que se va a presentar cuando se le dé la batuta a la glándula suprarrenal para que ella empiece la producción de hormonas esteroideas y ella está hipotrófica. Ella no va a lograr producir esta cantidad de hormonas fisiológicamente necesaria, por cual el paciente puede caer a un cuadro denominado insuficiencia suprarrenal aguda, con una elevada tasa de mortalidad. De la manera, lo que se debe considerar es el retiro paulatino y progresivo de las dosis de esteroides administradas con la finalidad de evitar el desarrollo de esta patología. Efecto de las hormonas de la médula y de la corteza adrenal. Las glándulas suprarrenales, o también conocidas como glándulas adrenales, son glándulas endógenas ubicadas sobre los riñones. Cada glándula suprarrenal, que en total son 2, poseen 2 órganos hormonales, diferenciados como la corteza adrenal, que es región externa, y la médula adrenal, que es el núcleo interno. Cabe mencionar que estas glándulas se encargan de producir hormonas que ayudan a
regular el metabolismo, el sistema inmunitario, la presión arterial, la respuesta al estrés y otras funciones esenciales. Cada persona tiene 2 glándulas suprarrenales que pueden dividirse en 2 partes, como ya habíamos visto anteriormente, que es en la porción externa, que también se denomina corteza suprarrenal, y la porción interna, que recibe el nombre de la médula suprarrenal. Hormonas de la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal es la responsable de crear 3 tipos de diferentes hormonas. En ellas encontraremos las mineralocorticoides, que conservan el sodio en el cuerpo. Las glucocorticoides aumentan los niveles de glucosa en la sangre, y las gonadocorticoides, que regulan las hormonas sexuales como lo es el estrógeno. Cortisol. El cortisol es una hormona glucocorticoide producida por la zona fasciculada que juega varios papeles importantes en el cuerpo. Controla el uso de cuerpos de grasa, proteínas y carbohidratos. Suprime la inflamación, regula la presión sanguínea, aumenta el azúcar en la sangre, disminuye la formación de huesos. Cabe mencionar que esta hormona también controla el ciclo del sueño y vigila y se libera en momentos de estrés para ayudar al cuerpo a obtener un impulso de energía y manejar mejor una situación de emergencia. Las glándulas suprarrenales producen hormonas en respuesta a las señales de la glándula pituitaria en el cerebro, que reacciona a las señales del hipotálamo. Esto se conoce como el eje hipotalámico hipoficiario adrenal. Para que la glándula suprarrenal produzca cortisol, tiene que ocurrir lo siguiente. Primero, el hipotálamo produce hormona liberadora corticotropina, CRH, que estimula a la glándula pituitaria a secretar hormona adrenocorticotropa, ACTH. Después, la hormona ACTH estimula las glándulas suprarrenales para producir y liberar cortisol en sangre. Si hay demasiado o muy poco cortisol, estas glándulas cambian respectivamente la cantidad de CRH y ACTH y se libera en lo que se conoce como un circuito de retroalimentación negativa. La producción excesiva del cortisol puede ocurrir a partir de nódulos en la glándula suprarrenal o la producción excesiva de ACTH a partir de un tumor en lo que es en la glándula pituitaria u otra fuente. Aldosterona. La aldosterona es una hormona mineralocorticoide producida por la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Desempeña un papel central en la regulación de la presión arterial y ciertos electrolitos, como lo es el sodio y potasio. Esta hormona envía señales a los riñones, lo que hace que estos absorban más sodio en el torrente sanguíneo y liberan potasio en la orina. Cabe mencionar que la aldosterona también ayuda a regular el pH de la sangre al controlar los niveles de electrolitos en la sangre. DHEA y los esteroides androgénicos. El andrógeno adrenal más importante es la dehidroepiandrosterona, que puede sulfatarse por reacción de una sulfotransferasa por la misma corteza adrenal, por lo que origina DHEA sulfato, que sirve de almacén para la DHEA. La DHEA y los esteroides androgénicos son producidos por la zona reticular de la corteza suprarrenal. Son hormonas precursoras que se convierten en los ovarios en hormonas femeninas, como lo es el estrógeno, y en los testículos en hormonas masculinas, andrógenos. Estrógenos suprarrenales. Se sintetizan en la capa reticular. Los estrógenos se originan a partir de los andrógenos. El principal es la estrona, E1. También se sintetizan otras mínimas cantidades de estradiol, E2, a partir de la testosterona y del estradiol, E3, a partir de E1 y E2. La DHEA es el principal precursor de 17 cetoesteroides urinarios.
2/3 de los 17 cetoesteroides de la orina del varón proceden del metabolito suprarrenal y el tercio restante de los andrógenos testiculares. En la mujer, casi todos los 17 cetoesteroides urinarios proceden de la glándula suprarrenal. Los esteroides atraviesan pasivamente por difusión la membrana celular y se unen a los receptores intracelulares. Hormonas de la médula suprarrenal. La médula suprarrenal se encuentra dentro de la corteza suprarrenal en el centro de la glándula. Es la encargada de secretar las hormonas del estrés, como la adrenalina y la noradrenalina. Las principales hormonas secretadas por la médula suprarrenal incluyen epinefrina, también conocida como adrenalina, y norepinefrina, también conocida como noradrenalina, que tienen funciones muy similares. Otras funciones es aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de las contracciones cardíacas, aumenta el flujo sanguíneo a los músculos y el cuerpo, relaja los músculos lisos de las vías respiratorias, ayuda al metabolismo de la glucosa. Hemos concluido con nuestro tema y les agradecemos su atención prestada.